Vamos. Muy buenas tardes, profesor Jesús Raimundo. Quería ¿Qué saber tal? ¿Cómo estás? unas preguntas acerca de la publicación, ¿no? Del último título de Artífice Comunicadores. ¿Por qué publicar un libro en pandemia cuando la industria editorial ha sido uno de los sectores más golpeados? La industria editorial ha sido golpeada, pero la industria editorial es tan importante como el alimento, ¿no? O sea, la lectura sigue siendo tan importante como el alimento. Es un alimento para el espíritu, para el alma, para la sociedad. En estos tiempos de pandemia, donde hay cierta desesperanza, hay a veces cierto estrés o hasta depresión, la lectura nos libera, nos permite superar diferentes momentos, pero también nos permite tomar las cosas con más calma, ¿no? En el caso nuestro, es un libro que coincide con la coyuntura del Bicentenario, pero también que coincide con cómo los jóvenes están viviendo esta etapa de la pandemia, y además esas historias ayudan también a otras generaciones y a otros peruanos a poder superar, ¿no?, esta etapa. El otro tema es que efectivamente la industria editorial siempre ha estado golpeada. No es una industria donde, en el caso de las editoriales pequeñas, por ejemplo, tienen una gran rentabilidad o tienen una presencia como, pues, no sé, vender comida en un restaurante, que es mucho más rentable, ¿no? Este alimento es para el alma, pero la trascendencia va más allá del tema de los libros. Y además, el tema de lectura también es otro indicador que no nos desanima a las editoriales independientes. Solo 7 de cada 10 peruanos, según el último estudio de la Biblioteca Nacional de Perú, no leen, no adquieren este producto llamado libro. No forma parte dentro de sus necesidades. Y entonces también es una apuesta a algo que se necesita muchísimo en nuestro país para elevar, mejorar, potenciar el pensamiento crítico en las diferentes generaciones. Y el otro propósito en el caso nuestro es también activar la creación de los periodistas y del género llamado también periodismo narrativo. Profesor, además de que usted acaba de mencionar que usted edita este libro por el contexto, ¿qué otras motivaciones tuvo usted, ¿no?, para esta publicación? Específicamente en la publicación, la motivación ha sido romper con lo tradicional. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por mostrar una propuesta distinta. En primer lugar, las editoriales se han dedicado, quienes han publicado sobre el tema del Bicentenario, se han dedicado a hablar del pasado, ¿no?, de los personajes que influyeron en el Perú, las mujeres más importantes en el Bicentenario, los héroes, todo lo que ya se conoce como pasado. Nuestra mirada no es hacia el pasado, sino más bien es hacia el presente para proyectar al futuro. Nos llamó mucho la atención el tema de la generación del centenario, ¿no?, donde estaban los escritores, los intelectuales, y entonces la idea era conocer a la generación del bicentenario, donde no necesariamente están los intelectuales, están pues los tiktokers, están los influencers, están los artistas, están los deportistas, es otra generación. Entonces el libro muestra, el propósito es mostrar, mejor dicho, estas diferentes miradas y vertientes y variedades que hay en los jóvenes de este bicentenario, y tampoco acartonarlos en el tema del hecho del contexto político, ¿no?, que social de las protestas de noviembre del año pasado, sino dar una mirada, ni tampoco mirar solo a Lima, sino dar una mirada a diversas ciudades del país. Nos ha permitido trabajar el formato. Usted en una entrevista publicada en el diario Perú 21 dijo que con los jóvenes del Bicentenario vienen los grandes cambios. ¿A qué cambios se refiere?
A varios aspectos. Por ejemplo, yo observo que los jóvenes del Bicentenario están tomando las herramientas tecnológicas con un mayor profesionalismo y le están dando una mayor utilidad, lo cual no teníamos, por ejemplo, los de mi generación o de las generaciones anteriores. Ahí hay un quiebre. El segundo es, por ejemplo, la revalorización de nuestra lengua como el quechua, que ha sido muy relegado por las anteriores generaciones y que en esta oportunidad a través de las redes sociales e internet, el internet o la internet permiten coger algo que probablemente ya iba a pasar a lo, aunque es hablada por más de 4,5 millones de peruanos. Pero también nos referimos a la nueva mirada del emprendimiento, ¿no? Que se ha difundido bastante en el Perú, pero aquí lo que vemos es que hay una mirada también del emprendimiento social, del emprendimiento de la reciprocidad. No es este emprendimiento como se ha venido difundiendo, donde uno hace dinero o uno genera ingresos, sino es un emprendimiento que contribuye también a la mejora de calidad de las otras personas. También al tema de la mirada de los derechos humanos, tan golpeado en estos tiempos. Entonces ahí hay una mirada distinta, por ejemplo, el tema de la comunidad LGTBIQ, o el tema de la violencia contra la mujer, o el tema del acceso a la educación, el tema del acceso a las necesidades básicas. Entonces, en el tema de derechos humanos, la mirada es más amplia que la que se ha estado manejando. Y el otro aspecto es también este otro elemento que es el de los deportes, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú ha estado muy relegado el tema deportivo y ya siempre se mira el deporte principalmente enfocado en el fútbol, pensamos que en las otras disciplinas olímpicas o paraolímpicas hay experiencias que, si bien es cierto, todavía no cuajan, pero hay experiencias que nos están permitiendo avanzar en esta mirada. Y el otro aspecto que también consideramos que es muy importante es en todo lo que significa la enseñanza, ¿no? La educación. 2020 cambia la estructura de la enseñanza que había en el Perú, de las 7 o 8 formas de enseñanza que hay en el mundo. En el Perú solo se practica uno, máximo dos, bueno, uno sobre todo es la principal y la segunda en casos muy aislados. Los jóvenes están derribando todos esos mitos y están mostrando que desde cualquier punto de la ciudad o de los pueblos pueden seguir enseñando temas que antes estaban principalmente enfocados en las instituciones educativas. Estas son algunas muestras de lo que los jóvenes de ahora están transformando la mirada, pero también de su experiencia. Si existe la generación del Bicentenario, ¿quiénes la conforman? La generación del Bicentenario no solamente es, digamos, en principio es un cliché, es una denominación que surgió para mostrar algunas características en el contexto de las protestas que se dieron en noviembre del año pasado en diversas ciudades de Lima. El término lo acuñó una antropóloga de la Universidad Católica. Sin embargo, esta primera mirada que hablan de la generación del Bicentenario ha sido como los primeros indicios que tienen los jóvenes, ¿no? O que manejan que se manejan sobre los jóvenes. Han habido algunas características muy bien marcadas, ¿no? Sobre cómo se comunican, el uso de la tecnología, el uso de la colectividad, la presencia del trabajo en diferentes, del activismo, por ejemplo, pero era básicamente esa mirada. Desde nuestra mirada, a partir de GB, que es Generación del Bicentenario, es una muestra más plural, más abierta, más inclusiva. Entonces, no solo es un tema generacional, o sea, de edad, también es de miradas por las especialidades. Esta generación del Bicentenario no es excluyente, más bien es incluyente, ¿no? Es una generación
en las que están, por ejemplo, los TikTokers, que no necesariamente, tú en el libro has encontrado que no necesariamente es un, como podemos decir, un prototipo de un joven que todos deberíamos seguir. O sea, lo que nosotros hemos mostrado es, este es lo que en estos momentos en el Perú del Bicentenario, estos son los rostros, las imágenes y las historias que se muestran. No hay una mirada sesgada de solo enfocarnos en la mujer, como a veces solemos trabajar, o solo enfocarnos en la literatura, o solo enfocarnos en... Nosotros le hemos dado una mirada más amplia. Entonces la generación del Bicentenario está enfocada en realidad a esta diversidad, diversidad de vidas, diversidad de experiencias, diversidad en ciudades, diversidad también en expectativas. Esa es la generación del Bicentenario, ¿no? Son los peruanos que están escribiendo esta nueva historia de nuestro país. ¿Cómo aporta la generación del Bicentenario al desarrollo del país? Desde sus diversas experiencias y sus diversas acciones, ellos ya construyen la transformación y el cambio de la sociedad. Por ejemplo, en una localidad de las comunidades campesinas de la sierra, por ejemplo, ellos aportan con sus conocimientos y con sus esfuerzos en emprendimientos que luego pueden contribuir a esa sociedad. Aportan también a la educación a través de nuevas estrategias o plataformas y cierran la brecha educativa o cierran esta brecha que a veces han tenido como muros para poder alcanzar los objetivos, o también la pluralidad de la forma como se ve la vida. Ellos aportan también en la solidaridad, en ayudar a los que menos tienen, aquellos que son relegados, son aquellos que no tienen las oportunidades económicas o no tienen las oportunidades educativas o el respaldo de las herramientas tecnológicas o de infraestructura. Los jóvenes están aportando a ellos, pero también aportan en el tema de la esperanza, de la fe, de los cambios, los nuevos proyectos que ellos inician. Aportan también a la marca, a la imagen de un país como el Perú, que tiene una diversidad de miradas y de experiencias, y que eso no se está revelando, por ejemplo, en los medios de comunicación. Cuando se habló de la generación del Bicentenario, se le dio una mirada muy estigmatizada. Se les cuestionaba a los jóvenes que aparecieron en el escenario en estas protestas, cuando los adultos o los mayores, como en mi caso, por ejemplo, no podíamos salir a las calles a protestar porque somos personas vulnerables, y en un contexto de pandemia fueron los jóvenes que nos llenaron de energía, nos llenaron de vitalidad, y hacían cosas que nosotros aplaudíamos y veíamos desde las redes sociales porque no teníamos otras posibilidades. Ese cambio, ese hecho para mí tiene un quiebre, es un tema histórico. Si ellos no lo hubieran hecho, no se hubiera dado esa expresión, esa manifestación. Y entonces lo que se le ha dado es una mirada pues de contraataque a eso, ¿no? Y se lo ha estigmatizado. Y hoy se cuestiona de que en realidad no están aportando mucho, que son jóvenes influenciables, que son jóvenes de cristal. Nosotros pensamos que no es así. Nosotros pensamos que cada uno de los personajes, y ahí están las historias en Generación B, cada uno no solo piensan en ellos, sino piensan en su comunidad y aportan con su historia, con su ejemplo, con su vida, con sus logros, con sus enseñanzas a su corta edad, y aportan también a esta enriquecedora mirada de la esperanza en el Perú. Profesor, usted justo al inicio, previo a la entrevista, comentó que este libro buscaba no reivindicar el espíritu del periodismo narrativo. En ese sentido, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Por qué eligió el periodismo narrativo en una sociedad que en la actualidad no practica el hábito de la lectura, ¿no? Como usted mencionó al inicio, que citó la encuesta de la Biblioteca Nacional del Perú, que 1 de cada 10 peruanos apenas lee, ¿no?
Ujú. A ver, hay varios aspectos ahí. Uno, que los libros se han convertido para un gran sector de la población peruana en un artefacto o en un producto que podríamos señalar casi de lujo. Para otros se ha convertido en un producto que no está dentro de su espectro, ¿no? O sea, no es de primera necesidad cuando es de primerísima necesidad. Para otros se ha convertido en un producto que es solo para una élite o para unas mentes elegidas. Y paralelamente a eso, el hábito de la lectura, ya lo sabemos, son las estadísticas, leemos menos de un libro al año, no entendemos lo que leemos, hay un plan lector que ya viene impulsándose de hace 11 años, y cuyos resultados muestran que es un fracaso, que es un fracaso, que no ha tenido los resultados. ¿Y por qué es un fracaso? Porque no se ha implementado como verdaderamente se debe implementar. Así una norma, en los colegios se leen los libros casi por obligación, no por placer. La lectura es un acto de placer, es de convicción, es un hábito. Los padres no leen y por lo tanto no motivan a sus hijos. Los profesores tampoco leen. Los profesores que promueven el tema del plan lector, ni ellos leen. Entonces, ¿cómo van a ser un modelo y cómo van a inspirar a las nuevas generaciones? Frente a todos estos aspectos negativos, los indicadores que no son muy alentadores, nosotros, quienes estamos vinculados con los libros, con la docencia, con la escritura, pensamos que la batalla no debe estar perdida, no debería estar perdida. Y una forma de acercar a la literatura es acercarlo a los personajes que los tienen en su entorno cercano, a los jóvenes en primer lugar. No estamos contando historias de héroes que probablemente ellos no los han visto, de épocas que probablemente no los conocen, de personajes que son inalcanzables y que nunca los van a ver. Estamos contando historias de jóvenes de carne y hueso como ellos, de condición humilde como muchos de los lectores probablemente, con muchos problemas como lectores. Entonces estamos teniendo personajes que no son inalcanzables, ¿no? Que son personajes que inspiran. Y por otro lado, estamos utilizando el camino, la ruta que estamos utilizando para acercar con la lectura es el periodismo narrativo. Es contar historias. Y las historias vienen pues desde una época muy, muy antigua de la literatura oral y el género narrativo o la crónica es uno de los más antiguos dentro de la literatura y el periodismo y que tiene una gran vigencia. Lamentablemente los medios de comunicación digitales o impresos no le están dando el sitial al buen periodismo o al periodismo narrativo. Entonces consideramos que el espacio en el que pueden tener este protagonismo son los libros. Artífice Comunicadores está muy convencido de este tema y los libros que está publicando se relacionan estrechamente con el periodismo narrativo y con las historias escritas por cronistas y por periodistas peruanos sobre la realidad peruana para que estas historias se conozcan también en el mundo. Entonces tiene como que varias aristas, ¿no? Por un lado, las historias de personajes que son cercanos, por otro lado, un género que tiene mucha riqueza para poder acercarnos a la lectura y que no lo aleja, y por otro lado, también presentar a los nuevos autores o presentar a los autores que ya se conocen con otras miradas que anteriormente no se han estado trabajando. Toda esa, digamos, búsqueda reúne la esencia del catálogo de Artífice Comunicadores. ¿Qué criterios consideró para convocar a los cronistas que escriben para esta publicación? En principio, uno de los criterios, uno de los elementos que hemos considerado es definir a 21 periodistas por el número 21, que hablan del año 2021. En segundo lugar, hemos buscado que participen, que exista un equilibrio, la famosa equidad que se busca, se pregona y que también nosotros hemos querido mostrar en las historias. 10 cronistas hombres, 11 cronistas mujeres, una de ellas transgénero.
Entonces también hemos hecho esa primera mirada de con quiénes participar. El siguiente ha sido de las generaciones, no solo los periodistas que ya tienen un largo recorrido en el periodismo narrativo, como Eloy Jauregui o como Teresina Muñoz Nájar, por ejemplo, o en el periodismo como Maritza Espinosa o Carlos Paucar, que son periodistas y cronistas con bastante experiencia, sino también mostrar a las nuevas generaciones, aquellos que nunca han publicado un libro y que debutan con Generación B, aquellos que no necesariamente están en los medios de comunicación, sino están trabajando en otros ámbitos y un manejo de la técnica. Entonces, hay generaciones muy nuevas, muy recientes, con estas otras generaciones que son más amplias. El otro criterio es no solo trabajar con cronistas de Lima, sino de otras ciudades. Y hemos incorporado a Huancayo, Arequipa, Chimbote, Trujillo, y hemos ido explorando a otras ciudades. No hemos podido, digamos, abarcar a todas las ciudades, a todas las regiones, por la cantidad también de que cuentan, pero hemos tratado de ampliar lo máximo que hemos podido. Básicamente ha sido ese el criterio y obviamente el tema del estilo y la mirada. Lo que hemos buscado también es que cada cronista nos pueda proponer dentro de los ejes temáticos planteados en el proyecto editorial, nos puedan proponer 3 historias como mínimo o máximo 5, y de estas historias nosotros poder, con los que ellos se sientan más cercanos, son más familiares, con miradas que ellos han dado. Entonces, la pluralidad en los enfoques es también parte de esta selección. Hay cronistas que están especializados más en el tema cultural, de espectáculos, otros más en los deportes, otros más en el tema de los emprendimientos, otros tienen una cercanía más con los hechos sociales o los derechos humanos, otros tienen mayor cercanía con el tema del espíritu emprendedor. Entonces, la mirada que hemos trabajado también es que en esta selección no todos tengan el mismo enfoque, ¿no? Sino que cada uno tenga un enfoque distinto. Cuando revisamos GB encontramos que no hay un tema, digamos, no se repiten los temas o no se repiten los enfoques, sino hay una pluralidad y una variedad. Eso ha influido bastante en la decisión de la selección de los cronistas. Además, también el compromiso y la disponibilidad que ellos tienen para trabajar con esta mirada. Es como reunir a 21 voces para una gran sinfonía, ¿no? Entonces, eso también ha sido parte importante para mostrar algo que tenga una mayor unidad y que sea un estilo más rico. El criterio de solo haber convocado 21 cronistas responde entonces a lo que usted mencionó sobre el año 2021, ¿cierto? Sí, el número sí obedece al año 2021. Es un tema que se suele manejar, se ha estado manejando por este contexto, ¿no? Pero es un tema en realidad referencial. A nosotros nos gustaría seguir contando una segunda parte de Generación B, porque han quedado historias que nos han manejado. Hay cronistas que no hemos incluido, a veces han estado ocupados con algunas actividades o proyectos que ya han ido avanzando. Otros tuvieron alguna dificultad en el camino, y hay otros con los que no hemos podido contactar, ¿no? De otras ciudades, por ejemplo, nos hubiese gustado también tener la presencia de voces de la Amazonía, voces de ciudades como Puno, por ejemplo. En algunas ciudades hemos explorado y no hemos encontrado desde nuestra investigación cronistas, ¿no? Y eso, digamos que hasta cierto punto no nos ha permitido incluir, pero también es un reto porque tal vez con esta publicación se animen algunos narradores o periodistas incursionar, ¿no? En el tema de la publicación. Algunos, por ejemplo, cuando les hablaba del proyecto se sentían inseguros, ¿no?
de poder escribir un perfil para un libro. Y también ha sido un tema de motivarlos a ellos. Y luego de ver el resultado, definitivamente la mirada que tienen sobre la industria del libro, de las historias y de la producción editorial ha cambiado, ¿no? Lo que usted me acaba de mencionar significa que puede caber la posibilidad de que haya una segunda edición aumentada de Sí, generación. sí, tenemos su enfoque, los tenemos ahí planteados. Definitivamente sí. Podríamos hacer una segunda. Todo dependerá de la acogida de esta primera, también dependerá de la disposición de los otros autores, pero nosotros vamos a seguir publicando libros de periodismo narrativo, así es que las historias van a continuar. De repente no bajo la línea de generación C, serán otros enfoques que vamos a manejar, pero sí nos encantaría seguir con la ruta iniciada con generación B. Hay mucho todavía por contar. Nos gustaría, por ejemplo, también involucrar a los estudiantes, ¿no?, de las universidades que escriben crónicas. Esa oportunidad no lo hemos trabajado en este paso inicial. Ahí creemos que hay muy buenos cronistas en las aulas universitarias de diversas universidades del país y podemos también trabajar con ellos una próxima publicación. Entonces, esa es una idea que está pendiente. Y claro, como todo proyecto y como toda nueva iniciativa, tiene pues un recorrido, ¿no? Entonces, el Generación B es en realidad un primer paso para lo que se puede manejar. Y también el formato, ¿no? Nos hemos publicado en el formato impreso. Estos días, ya esta semana, se está lanzando el formato digital y estamos trabajando ya en la producción también del formato audiolibro. Entonces, estas historias serán también contadas en formato audiolibro. Entonces, seguimos abarcando y seguimos ampliando la mirada, no solamente en el formato, en la mirada, sino el tema editorial no se... ¿Tiene una fecha exacta para la versión digital o todavía está en Sí, veremos? esta semana ya lanza. O sea, ya tenemos en realidad la versión digital. Hay unos trámites que se realizan con la biblioteca para la autorización. Entendemos que antes de una semana, 10 días máximo, antes de la quincena de septiembre, ya la versión digital está circulando por tiendas virtuales del Perú y de otras ciudades con las que solemos distribuir, entre ellas Amazon. Generación B ratifica la vigencia del periodismo narrativo, pero en su experiencia como editor, ¿a qué se debe que las editoriales peruanas no publican con frecuencia textos de esta corriente periodística? No estoy muy al tanto de cuáles son las miradas de lo que trabajan las otras editoriales. Para nosotros, en realidad, el tema del periodismo narrativo es una gran vertiente, ¿no? Es una gran posibilidad. Ahora, lo que sí hemos visto es que se ha publicado, o sea, lo que hemos visto es que se han publicado libros que son recopilaciones de publicaciones, de crónicas, perdón. Eso han hecho las editoriales. Nosotros no estamos bajo esa línea. Entonces es más fácil, entre comillas, o más sencillo reunir una cantidad de crónicas que ya se han publicado en los medios y hacer un libro de eso, ¿no? En el caso de esas hemos visto, nosotros no hemos querido hacer eso, no es nuestra idea hacer eso, ¿no? Le pedimos al autor que escriba una historia nueva, o sea, que escriba un tema ad hoc, y eso requiere un trabajo distinto en el contexto que estamos ahora, ¿no? Donde han tenido que reportear en tiempos de pandemia y han tenido que usar otras herramientas para trabajar la crónica. Eso también es innovador. Cada uno ha tenido que buscar su metodología que no existía y que no está en los manuales, ¿no? Del trabajo de campo. Esta vez el trabajo de campo entre lo digital y lo presencial.
Cuando uno va a las librerías, encuentra que los libros de periodismo narrativo escritos en otros países o publicados por otros países tienen una gran oferta. Curiosamente, en nuestro país no se expresa esa misma presencia. Entonces, consideramos que dentro de la mirada que nosotros tenemos, consideramos que eso no debe desanimarnos, ¿no? Al contrario, es una oportunidad para seguir trabajando en el propósito. Nosotros somos conscientes de que el buen periodismo ya no está en el periodismo tradicional ni en el periodismo digital. En esta mirada de adaptación creemos y somos conscientes de ellos que el buen periodismo está en los libros. Entonces la esencia que nosotros tenemos en la consultora, que es la que da origen a nuestra editorial, que es Artífice Comunicadores, es la de periodismo. Entonces digamos, es una especialidad que nosotros lo manejamos desde los inicios de nuestra empresa y desde los inicios de la editorial. Entonces es prácticamente nuestro ADN. Y por eso es que confiamos y creemos que publicaciones como la de GB o Generación B van a continuar dentro de nuestra propuesta editorial. ¿Cree usted que la crónica y el perfil periodístico son géneros anticuados? No, de ninguna manera, ¿no? Son muy vitales, son antiguos y son clásicos. Y son antiguos no quiere decir que sean desfasados o que sean viejos. Son antiguos porque tienen una tradición y son clásicos porque hay una tradición también que se ha ido construyendo a lo largo del periodismo y de la literatura y del mundo editorial. Anticuados no, de ninguna manera. Están muy vigentes. Las historias no van a desaparecer, las historias van a seguir teniendo vigencia. Son textos que se van a leer siempre, son textos que tienen una gran vitalidad, no solo por el tema de la información que recogen o la información que se incorporan, los datos, las cifras, son como fotografías que se realizan de un contexto de una ciudad, de un pueblo, de una sociedad. Son documentos muy valiosos para retratar la realidad, pero también documentos que serán revisados por la historia. Pero además son muy vigorosos porque nos permiten vernos a nosotros mismos en una textura muy amplia y diversa, ¿no? Multicolor. Es el género más vital que existe en nuestra sociedad. Y es el que le devuelve el brillo al buen periodismo. En el caso de los perfiles, nos permiten retratar a personajes que a veces pasan inadvertidos y que gracias al perfil nosotros le podemos dar una trascendencia a la vida, a la acción que realizan estos personajes. Y en el caso de las crónicas permiten retratar los modos y las experiencias de vida. El hecho de que no estén en los medios no significa que hayan perdido vigencia. Somos conscientes de que la crónica y los perfiles es casi como una especie de un nicho, ¿no? No es masivo. Pero ahí está también el reto, ¿no? Buscamos de que estos contenidos que son de nicho se conviertan en masivos, como la literatura en general, ¿no? Que trasciende fronteras. Y entonces, ¿por qué estos géneros clásicos no tienen notoriedad o no aparecen en los medios, ¿no? No tiene notoriedad porque trabajar un perfil o trabajar una crónica demanda más tiempo de lo que los medios de comunicación necesitan. Llenar un periódico, un suplemento o una revista con notas informativas o columnas de opinión, como ahora se está trabajando, y raras veces un reportaje por aquí, es más dentro de la producción, la dinámica, la rutina que tiene un medio de comunicación o un equipo que trabaja en un medio de comunicación,
es más de un día a día, ¿no? Trabajar un perfil o una crónica demanda dentro del proceso mayor horas hombre, mayor trabajo entre la redacción y la edición y la corrección. Eso, en cierta manera, como que no podría ser una actividad cotidiana en una sala de redacción, en una presentación. Es decir, se requiere de una mayor inversión, de un mayor equipo. El cronista está todo el día enfocado en un tema cuando el medio de comunicación necesita que su periodista en ese día produzca pues 30, 25 notas para cubrir la demanda. Entonces, como que no es rentable, entre comillas, ¿no? Y eso hace que no aparezca en los medios, como sí aparecían antes. Desde el punto de vista de nosotros es eso, porque nosotros hemos visto que cronistas hay en nuestro medio. No es que no, hay, no aparezca porque no tenemos cronistas. Cronistas y muy buenos tenemos en nuestro contexto peruano en la actualidad. Es más bien yo entiendo que es más por el tema del proceso, ¿no? Es un tema más de estructura de la empresa o del manejo que tiene la empresa. Ahora, al no mostrarse, obviamente, los lectores tampoco lo consumen muy a menudo, ¿no? Todo es una pausa y reacción, ¿no? Frente a esta situación. Hablemos del libro en sí mismo. En Generación B, en el prólogo de Generación B, ¿por qué usted afirmó en la página 13 que este libro no pretende ser una antología? Porque cuando se reúne a periodistas, a cronistas, a autores, muchos miran automáticamente de que se trata una antología. Hace algunos meses apareció un libro donde han reunido también de crónicas publicadas en diferentes etapas, donde se mostraban como si fuese el rostro único, ¿no es cierto?, del panorama de Perú. Y los que no habían sido incluidos se consideraban como que habían sido, pues, excluidos de esta selección, que no cumplen el parámetro de los criterios que se manejan como los cronistas que deben formar parte. Y una antología siempre es una mirada personal del antologador y también de los que consideran. Nosotros no hemos pretendido ser una antología, porque no hay digamos, no estamos hablando de producciones que ya se han dado, ni tampoco estamos haciendo un análisis, un estudio desde el género mismo, ¿no? Nuestra motivación está más bien en el tema de la generación del Bicentenario, en usar la crónica para poder tratar ello. Entonces es una mirada amplia, diversa. Tú puedes encontrar que hay matices entre los autores. Algunos tienen un criterio distinto del manejo frente a otros. Nosotros le hemos dado libertad a los cronistas para que compartan su estilo, ¿no? Que ahí se sienta su aroma, su textura, el color que ellos le dan. Hemos sido muy respetuosos del estilo que cada uno ha manejado y de la mirada que da sobre el tema. Donde sí hemos sido rigurosos es en el recojo de la información, el proceso del recojo de la información, en la sistematización, en el manejo de la lengua, de la técnica, y ahí con cada autor se han trabajado en conjunto estos procesos para que finalmente pueda mostrar una crónica o un perfil que pueda cumplir las expectativas. Entonces, no busca ser una antología, ni queremos que nos vean como un libro de autores, ¿no? En realidad los protagonistas son los personajes. En este caso, los protagonistas no son los cronistas. Es cierto, los cronistas son los autores, pero para
nosotros los protagonistas son los personajes que forman parte del libro, que son la esencia de la publicación. Obviamente, los autores son personajes muy importantes en el libro, ¿no? Están ahí ellos son los que han elaborado la noticia. Pero la mirada a veces que se da es en hablar de los autores, de los cronistas. La particularidad o el enfoque que tiene Generación B es más bien mostrar a los jóvenes, ¿no? Esa es la idea. Y donde el cronista tiene su lugar como artesano de la palabra, como quien retrata a estos personajes, y creo que ese es el lugar que ocupa en el libro, como el editor también, ¿no? O sea, este no es un libro de una selección de autores, sino es un libro de una selección de personajes del Bicentenario, trabajados por un selecto número de cronistas, ¿no? Que sí cumplen todos estos requisitos que hemos conversado. Entonces, ¿cuál sería su reacción si, por ejemplo, algún crítico literario o algún académico decidiese considerar esta publicación, quizá por su característica que es de una idea original, que no es solamente recopilación de textos como usted mencionó, sino creación del momento? Si estos críticos literarios lo considerarían a esta pieza narrativa como parte del periodismo narrativo, de una antología, ¿cuál sería su reacción? No tendríamos ninguna opinión al respecto, ¿no? Un crítico literario tiene también una mirada subjetiva de los hechos, tiene una valoración subjetiva basada en conceptos teóricos. Hará o realizará un análisis de acuerdo a la lectura y de acuerdo a lo que se presenta, ¿no? Y tal vez podría verlo de una manera distinta a la que nosotros lo vemos, y está en su libertad de que lo vea así y de que lo presente así. También lo que pasa es que en el mundo editorial y de los autores existen como ciertos celos también, ¿no? O cierta, los críticos tienen como que sus autores preferidos, o hay críticos que tienen una mirada que consideran que es la que debe manejar en el tema editorial o de las publicaciones. Nosotros somos una mente más abierta, más diversa. En realidad no estamos a la expectativa de lo que un crítico podría indicar. O sea, el libro está ahí y el libro es susceptible a ser reseñado, criticado, comentado, pero el libro ha sido hecho con mucho compromiso, con mucha pasión, con mucha rigurosidad, con un trabajo de orfebrería, y siempre hemos pensado en el lector, pero también hemos pensado en nuestra sociedad, hemos pensado en estos personajes y hemos pensado en periodismo de calidad. O sea, esa ecuación de estos elementos son los que forman parte de lo que tienen al libro. Y el crítico de repente no ve los elementos que nosotros hemos considerado para su catalogación, de repente ve otros enfoques que están más en la retórica, en la estilística, en la narrativa, y tiene todo el derecho de poder hacer también una interpretación. Todo libro, cuando se presenta al público, está sujeto a la valoración que le da el lector. Y el crítico viene a ser también un lector, claro, con ciertos estudios y cierta rigurosidad o cierto enfoque. Finalmente también es un lector, así es que estamos muy atentos también a lo que ellos puedan opinar. ¿Qué repercusión ha tenido Generación B desde su lanzamiento? Bastante buena para nuestra mirada. Y hemos llegado a un público que habitualmente no consume libros, que es lo que nos proponemos, ¿no? Entonces, el libro, por ejemplo, no termina siendo comentado, reseñado o difundido en los espacios considerados netamente culturales, sino están en los otros espacios donde se hablan de los jóvenes,
sí estamos en los espacios culturales, pero hemos ido más allá de ello, ¿no? Y hemos usado, por ejemplo, los medios tradicionales, pero también los nuevos medios. El libro, desde que salió la primera nota en el diario Perú 21, incluso antes de que sea publicado, ha tenido espacios en La República, en el Suplemento Domingo, en la Agencia Andina. Hay una nota que está pendiente, ya, que lo están procesando en el peruano, en los medios impresos, ¿no? Ha salido también en el comercio, en la versión digital, y ha llegado a la televisión, por ejemplo, donde fácilmente no llegan los libros, ¿no? En PPTV, con Jaime Chincha, y hemos estado también con entrevistas en UCI TV, en los canales digitales, ¿no? De Onda Digital, en la radio hemos conversado con autores en Radio Nacional, en el programa Entre Libros, hemos estado también en espacios que son netamente digitales, ¿no? Como Leo por Gusto, y en la prensa escrita, hemos estado, se han reseñado, se han comentado en medios como en Correo, por ejemplo, no en la sección libros, sino como noticias, porque están hablando los jóvenes, ¿no? En la sección escolar, hemos estado en Correo, en Ojo, lo último que ha aparecido es en Exitosa, en Caribeña, perdón, como parte de una noticia local. Entonces, como que esa mirada inicial que nosotros hemos tenido a través de los medios sí está llegando. En los medios donde no se hablan de los libros, están hablando de los libros justamente por los temas que presentan los jóvenes y por las historias que comentamos. Y el libro está viajando. Ya tiene un mes de circulación en el mercado y estamos en todos los puntos de venta en las librerías, en todas las librerías, digamos, de las importantes que hay aquí en Lima, y estamos también en Puno, estamos en Arequipa, estamos en Huancayo, estamos en Chimbote, estamos en Trujillo, estamos llegando a Piura, y han tenido una presentación ya virtual en la Feria de Miraflores, acabamos de tener una presentación presencial en la Feria de San Borja. Está recorriendo, está viajando, ¿no? Hay proyectos para hacer algunas presentaciones en algunas universidades con los jóvenes. Acaba de irse un lote de libros para la Universidad de San Marcos, también para que los jóvenes de San Marcos puedan conocer estas historias. Y los autores, mejor dicho, los personajes que aparecen en las obras también están difundiendo el libro en sus redes sociales, en sus redes sociales, y están comentando. Entonces, y luego vamos a preparar también un ciclo un conversatorio, un ciclo de historias, digamos, conjuntamente con los personajes y con los autores, para acercar más, o sea, para seguir hablando de la literatura, del periodismo, de los personajes, ¿no? El ciclo se llama Palabras con Historia. Este ciclo lo vamos a lanzar por las plataformas digitales y vamos a acercar a los autores y vamos a acercar a los personajes para que nuevos lectores descubran lo que se están perdiendo si es que no leen, y lo que se están perdiendo al no tener un texto como Generación B en sus manos. Además de haber sido el editor, ¿de qué otra manera intervino en la realización de esta obra? Yo dirijo el tema de contenidos de la editorial Artífice Comunicadores. Soy el editor de los libros, pero además trabajo con un equipo de diseñadores, de correctores, también con un equipo que ve todo el tema del marketing digital. Entonces, de alguna manera soy como el que organiza o vincula a todo este equipo. Entonces, supervisamos
o compartimos, participamos en la generación de estos otros contenidos, estos otros mensajes, ¿no? Mi labor no solo está en el libro y terminé el libro y me desconecto y no, sino estamos trabajando en cómo este libro puede circular en las librerías, o cómo este libro puede difundirse en los medios, cómo este libro puede interpretarse. Y de alguna manera también soy el vocero del libro porque conjuntamente con los autores estamos atendiendo entrevistas. No solo salgo yo en las entrevistas, están los autores y como son 21 autores, para cada entrevista están apareciendo ellos también. Entonces, de alguna manera, participamos en la difusión, participamos en la edición propiamente del libro, pero también participamos en la motivación que tenemos con el tema, los temas y la publicación. Ahora mismo estamos viendo nuevos proyectos para que el libro pueda, además de del formato que que te he comentado, poder llegar con el libro a otros países, ¿no? Que en otros países se conozca el libro de manera, el libro impreso, ¿no? Porque a través del libro digital sí podemos, como otras publicaciones que hemos enviado, llegamos a lectores que no conocen a la generación del Bicentenario del Perú. Dicho de otro modo, es una posibilidad que nos permite hoy la tecnología, una posibilidad también de posicionar la marca Perú. Artífice Comunicadores tiene una próxima novedad editorial, quizá la aparición de otro libro de periodismo narrativo. Sí, nosotros este año, el año pasado en plena pandemia, hemos editado un libro de periodismo narrativo también, el libro Costumbres con Sonalí Tuesta, que tiene una versión impresa, una versión digital. Estamos trabajando y ya tiene una segunda edición. Del año pasado se agotó la primera edición y hemos lanzado una segunda. Para este año hemos empezado con Generación B. En realidad este es un proyecto que se fue trabajando desde el año pasado y lo hemos lanzado, ¿no? Hay varias publicaciones que estamos viendo en la actualidad. Hay una que va a salir que está más vinculada a la novela. Debe estar en el mercado un par de semanas, en septiembre. Ya está en imprenta, ¿no? Es literatura, es novela, es historia. Y en el campo del periodismo narrativo hay dos libros que estamos produciendo. Uno que está en plena edición y otra que se está en plena redacción, ¿no? Son dos libros más que se manejan. Una narra sobre, es un tema más de un diario, ¿no? De historias, pero contadas a manera de un diario, y el otro narra sobre personajes peruanos que en la actualidad trascienden las fronteras, ¿no? Entonces esas dos publicaciones están en pleno proceso. No doy más detalles porque estamos trabajando en el asunto, ¿no? Y en el campo de la literatura estamos también ampliando nuestra mirada para poder trabajar la literatura infantil, ¿no? Tenemos ya un cuento en plena edición escrito por un niño. Y entonces ahí también vamos a presentar una nueva propuesta, ¿no? Dentro de la propuesta de la literatura infantil. Un niño de 10 años. Entonces, ese es otro tema que nosotros también vamos a trabajar, estamos trabajando, mejor dicho, para este año. En lo que queda de los meses estaremos anunciando, ¿no? Estos temas y estamos también pensando ya en el catálogo del 2022, donde estamos en pleno proceso de la revisión de borradores y también de proyectos que estamos trabajando. En realidad, con crisis o sin crisis, con pandemia o sin pandemia, nosotros seguimos pensando en la industria editorial y seguimos pensando en la lectura, en nuestra cultura y en todo esto que nos nutre y nos alimenta el espíritu. Muchísimas gracias por la entrevista, periodista Jesús Raimundo. Ha sido usted muy amable. Gracias, Estefano.